Los fundamentos de la técnica psicoanalítica. Horacio Etchegoyen. 4. Indicadores prospectivos de la pareja analítica. Hemos dicho ya que entre entrevistado y entrevistador, lo mismo que entre analizado y analista, existe una interacción que configura un campo. Es evidente, pues, que los problemas psicoanalíticos no pueden siquiera pensarse sino a través de una teoría vincular, de una teoría de las relaciones de objeto, que en el tratamiento psicoanalítico se llama teoría de la transferencia o de la contratransferencia. El proceso no se da exclusivamente en el paciente, sino en la relación. Cuando discutimos las indicaciones del psicoanálisis, hablamos con cierto detenimiento de la pareja analítica, y ahora tenemos que volver al tema en el marco de la entrevista. Para el caso de que exista la pareja analítica, ¿es posible predecirla en el momento de la entrevista? Lieberman cree que esto es posible si se utilizan los indicadores que él propone. Decidido partidario de la pareja analítica, Lieberman utiliza entrevistas para evaluar hasta qué punto la interacción que se establece entre entrevistador y entrevistado será curativa o iatrógena. En el primer caso, asumiremos la tarea que se nos propone, esto es, elegiremos a nuestro paciente. En el segundo, sabremos descalificarnos a tiempo para darle al entrevistado una nueva oportunidad, remitiéndolo a otra persona con quien consideremos que sí se puede tener una conjunción de factores que hagan más favorables las condiciones para que se desarrolle un proceso psicoanalítico. Los indicadores que ofrece Lieberman para diagnosticar prospectivamente la compatibilidad de la pareja asientan en lo que acabamos de ver sobre la evolución de la entrevista. Si durante las entrevistas se produce una crisis vital y paradigmáticamente la que está cursando el entrevistado, la que en alguna manera lo llevó a la consulta, y esa crisis se resuelve bien, hay derecho a suponer que el curso de ese análisis va a seguir ese modelo favorable. El isomorfismo entre los motivos de la consulta y los conflictos que realmente tiene el paciente sientan también un pronóstico auspicioso. Del mismo modo, cuanta mayor capacidad tenga el analista para captar los mecanismos de defensa movilizados por el paciente, en mejores condiciones estará para tratarlo, lo mismo que si en el curso de las entrevistas esos mecanismos cambian. Ya hablamos hace un momento de las alternativas del registro estilístico como una pauta fina y precisa para medir la evolución del proceso. Los instrumentos que enumera Lieberman miden sin duda la analizabilidad del sujeto y o la capacidad del analista, pero ¿miden de veras lo que Lieberman se propone descubrir? Si no hay isomorfismo entre los motivos que el sujeto aduce y sus verdaderos conflictos, como los ve, supongamos que correctamente, el analista, lo único que se puede inferir es que ese paciente está muy perturbado. Viceversa, cuando el analista capta rápida y penetrantemente los mecanismos de defensa de su paciente potencial, puede inferirse que es un analista competente, pero habría todavía que probar que esa competencia depende de un sistema de comunicación específico entre ambos, porque de no ser así estaríamos de nuevo frente al hecho trivial de que la mejor pareja se alcanza cuando el paciente distorsiona poco y el analista comprende mucho. La grave patología del paciente, dice Lieberman, puede hacer que él se descalifique para preservarse y no dañar su instrumento de trabajo. Sería lindo preguntarle a quién mandaría ese enfermo que a él nada menos podría dañar. Es evidente que aquí Lieberman está hablando lisa y llanamente de indicaciones y analizabilidad, lo que nada tiene que ver con la pareja, máxime cuando afirma que generalmente son los analistas que se inician en su práctica aquellas que se harán cargo de los pacientes más difíciles y que han sido descartados por los otros. El hecho de que sean los analistas más capaces los que tienen por lo general los enfermos más analizables es una de las grandes y dolorosas paradojas de nuestra práctica. Encuentro, en cambio, plausible y legítimo el caso opuesto, esto es, que un analista principiante y consciente de sus limitaciones se haga a un costado frente a un caso difícil y lo derive a un analista de gran experiencia como era Lieberman. En este caso es obvio, sin embargo,
que no se ha operado con el criterio de una pareja analítica, sino simplemente con el que yo propongo. Es decir, que si se mantienen las otras variables, el mejor analista forma siempre la mejor pareja. Creo personalmente que un analista tiene todo el derecho de no hacerse cargo de un determinado caso, simplemente porque no le gusta o lo considera muy difícil, pero debería hacerlo sin ampararse en la confortadora idea de pareja. Hay otros analistas que, sin emplear el sofisticado armamento de Lieberman, se dejan llevar simplemente por el feeling que les despierta el entrevistado, pero yo desconfío mucho de este tipo de sentimientos. Son más aplicables al matrimonio o al deporte que al análisis. Si después de terminada una entrevista me digo que me gustaría analizar a este tipo o viceversa que no me gustaría, pienso que se me ha planteado un problema de contratransferencia que tengo que resolver. No hay duda que derivarlo sí me resulta desagradable. Le ofrece a mi desdichado personaje la posibilidad de encontrar un analista que simpatice más con él de entrada, pero no resuelve el problema de los sentimientos que despierta en los otros. El tema surgirá fatalmente en el análisis y solo allí podrá resolvérselo. Nadie piensa, por cierto, que una dama que ha caído víctima del amor de transferencia debe cambiar de analista y tratarse con una mujer. Yo creo finalmente que el problema de la pareja analítica parte siempre del error de pensar que la relación entre analizado y analista es simétrica. Se olvida que por muchos problemas que el analista tenga y por mucho que lo afecte su insalubre profesión, está también protegido por su encuadre. Si subrayamos la psicopatología del analista, vamos a creer en la importancia de la pareja, y si acentuamos la habilidad del analista, opinaremos que cuanto mejor analista es uno, mejor analiza. A mi juicio, esta diferencia metodológica puede explicar tal vez el contexto en que surge el problema, aunque no lo resuelva. La diferencia entre la habilidad del analista y su psicopatología no radica simplemente en el énfasis con que se plantea esta opinión dilémica, dado que de nada valdrá una buena capacidad para analizar que esté vinculada radicalmente con la psicopatología del analista. El destino de la relación analítica se define por la psicopatología del paciente y por las cualidades del analista. No hay que confundir por último algunos aspectos convencionales del comienzo del análisis con sus problemas sustanciales. Más allá de lo coyuntural, una vez que se establezca el proceso, todo eso desaparecerá y solo gravitarán la psicopatología del paciente y la pericia del analista. Al abandonar la idea de la pareja, renuncio a la posibilidad de hacer predicciones acerca de cómo va a influir en el proceso el específico vínculo entre un determinado analista y un determinado analizado, pero lo hago porque considero que la variable en estudio es ilusoria o tan compleja que no puede considerársela válidamente. 5. Un caso clínico espinoso. Hay casos que plantean, por cierto, una situación muy particular. Muy perturbado por el suicidio de su esposa, un hombre se decidió a consultar a una analista que tenía el nombre de la muerta. A la analista consultada se le planteó un problema bastante peliagudo. Pensó si no sería mejor para el paciente derivarlo a un colega que no produjera realmente tan desdichadas circunstancias. Por otra parte, no se le escapaba que la elección estaba fuertemente determinada por la trágica homonimia. De hecho, se le presentaban varias alternativas: derivar al paciente o tomarlo en análisis sin tocar para nada el delicado asunto, delegándolo prudentemente al proceso que habría de iniciarse. La analista, sin embargo, pensó que ambas posibilidades postergaban para un futuro incierto lo que estaba sucediendo aquí y ahora. Decidió plantear el problema en la segunda entrevista y lo hizo como si fuera un tema contingente y casual. El entrevistado reaccionó vivamente y reconoció que cuando decidió consultar no había reparado en esa circunstancia, y empero comprendía que el nombre de la analista podía tener algo que ver con su elección. Pasado ese brevísimo momento de insight, volvió a negar el conflicto y afirmó que la circunstancia señalada no iría a gravitar en la marcha de su análisis. La analista le respondió que era un dato a tener en cuenta y no vaciló en tomarlo, sabiendo para sus adentros que estaba enfrentando una tarea difícil.
Insistir contra la fuerte negación del paciente en un cambio de analista, pensó, reforzaría la omnipotencia destructiva de aquel hombre. Habría sido como darse por muerta. Digamos también, para terminar de comentar este interesante caso y aclarar mi forma de pensar, que yo habría hecho lo que hizo esta analista y no lo habría mandado a un analista de nombre distinto, como tal vez hicieran un Gitelson o un Rappaport. Distinta sería mi conducta, por supuesto, si el paciente se hubiera decidido por otro analista. En este caso, lo habría complacido sin la menor vacilación, absteniéndome de emplear la interpretación para convencerlo. La interpretación en ese caso no sería para mí más que un acting out contratransferencial, ya que el paciente nunca podría recibirla con esas circunstancias como una información imparcial destinada a darle mejores elementos de juicios para decidir. Hay todavía otra alternativa a considerar, así como la analista de mi ejemplo, que era una técnica de mucha experiencia, decidió tomar al paciente. Podría haberse excusado por no sentirse capacitada. En ese caso, sin embargo, el analista debe reconocer sus limitaciones y recomendar otro de mayor experiencia. De esa manera, le daría al futuro analizado una prueba de honestidad y le informaría implícita pero formalmente de su grado de enfermedad, todo lo cual no se lograría, por cierto, diciendo que la dificultad reside en la homonimia, la pareja. En el primer caso, le informo al paciente de mis limitaciones y de las suyas. En el otro, las dos quedan eludidas. 6. La entrevista de derivación. La entrevista de derivación abarca una temática muy restringida y al parecer sencilla, y sin embargo no es así. Plantea en realidad problemas complejos que pueden crear dificultades en el manejo práctico, aunque sirven también a una mejor comprensión de la teoría de la entrevista en general. La entrevista de derivación es por de pronto más compleja que la otra, ya que debemos obtener de ella una información suficiente para sentar una indicación y al mismo tiempo evitar que el entrevistado se ligue demasiado a nosotros, lo que puede poner en peligro nuestro propósito de mandarlo a un colega. Hay todavía una tercera dificultad en este tiempo de entrevista, y es la prudencia con que se debe recibir los informes, cuando no las confesiones, y recabar datos de alguien que por definición no va a ser nuestro analizado. Lieberman insiste en su trabajo en que el entrevistador en estos casos debe dar un solo nombre para que no se refuerce en el entrevistado la idea de que es él quien entrevista. Recuerdo vivamente y no sin cierta amargura a algunas personas que entrevisté cuando me instalé en Buenos Aires en 1967 de regreso de Londres. Provenían todas de colegas generosos y amigos que me habían recomendado. Algunos de estos entrevistados no tenían más que mi nombre. En otros casos yo venía incluido en una lista de algunos analistas posibles. Los que venían con una lista a veces me trataban como quien estaba realizando una selección de personal, y para peor lo hacían seguros de su gran habilidad psicológica. En fin, hay muchos analistas que de buena fe dan varios nombres para ofrecer al futuro analizado la oportunidad de elegir, para que pueda decidir cuál es el analista que les conviene, pero creo con Lieberman que están equivocados. Recuerdo en cambio a un hombre de mediana edad derivado por un colega que solo le había dado mi nombre. La primera entrevista fue dura y difícil y quedamos en vernos nuevamente una semana después. Dijo entonces con mucha sinceridad que yo le había parecido y le seguía pareciendo antipático, rígido y altanero, de modo que pensó no volver más y recurrir al doctor R., el colega que me lo mandó, para pedirle otro analista, más cordial y simpático. Luego pensó las cosas nuevamente y decidió que él necesitaba un médico capaz de tratarlo, como el doctor R. le había dicho que yo lo era sin lugar a dudas, y no con un amigo bonachón y atrayente. Era un paciente capaz de dejar conforme hasta a la doctora Setzel. Coincido pues completamente con las advertencias de Lieberman en este punto, y siempre doy al futuro paciente que derivo un solo nombre. Acostumbro a pedirle al mismo tiempo que me comunique cómo le fue en la entrevista que va a realizar, y quedo a sus órdenes para cualquier dificultad que pudiera surgir. Con esto dejo abierta la posibilidad de que vuelva a llamarme si no le gusta el analista al que lo mandé,
sin reforzar sus mecanismos maníacos ni fomentar una reversión de la perspectiva. No coincido en cambio para nada con la idea de que el analizado elige a su futuro analista tanto como éste a aquel. Creo que Lieberman superpone aquí dos problemas, seguramente por su declarada adhesión a la teoría de la pareja analítica, que el analizado no debería nunca realizar la entrevista de su futuro analista, no quiere decir que no lo elija. Yo creo que el futuro analizado elige de hecho y de derecho a su analista, aunque bien sé que la mayoría de las veces lo hace por motivos muy poco racionales y sé que poco podemos hacer para evitarlo. Las razones por las cuales fuimos elegidos, junto a las fantasías neuróticas de curación de Nürnberg, estudio en su clásico ensayo de 1926, solo aparecen por lo general mucho después del comienzo del análisis. Por más que nos duela, la verdad es que nosotros le ofrecemos nuestros servicios al futuro paciente y él siempre tendrá derecho a aceptarlos o rehusarlos. La idea de que yo tengo también derecho a elegir a mis pacientes me resulta inaceptable, ya que veo siempre mi sentimiento de rechazo como un problema de mi contratransferencia. No me refiero aquí, por supuesto, a las consideraciones que realmente pueden decidirme a no tomar un paciente, en términos de predilecciones y conveniencias conscientes, como vimos en el capítulo 3. 7. La devolución. Todos los analistas coinciden en que al término del ciclo de las entrevistas algo tenemos que decir al entrevistado para fundar nuestra indicación. Hay analistas, y yo entre ellos, que prefieren ser parcos en sus razones porque piensan que un informe muy detallado se presta más a ser malentendido y facilita la racionalización. Otros, en cambio, como los Liendo, son más explícitos. Yo pienso que la devolución no debe ir más allá del objetivo básico de la tarea realizada, esto es, aconsejar al entrevistado el tratamiento más conveniente, la indicación con sus fundamentos, siempre muy sucintos. En realidad, y sin considerar la curiosidad normal o patológica, los motivos que sientan la indicación en principio no están dentro de lo que el paciente necesita saber. Para un próximo audio, el contrato psicoanalítico.